Todos, en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y el posgrado en Gestión de Investigación y Desarrollo, y en mi calidad de coordinadora del jurado, damos inicio al acto de defensa de la tesis de maestría de la especialista María Gabriela López Key, quien va a presentar su trabajo titulado Diseño de un sistema administrativo para trámites del área de detalle de personal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Actuando como jurados, el doctor Eduardo Vivas, el doctor José Francisco Mirabal. María Gabriela, tienes entre 30 y 45 minutos para tu presentación. Luego de lo, perdón. No. Luego de lo cual escucharemos las preguntas del jurado calificador, tus respuestas, y luego de lo cual, bueno, se desocupan la sala para la deliberación. Agradezco también a la gente al personal de SOS Telemedicina, especialmente al profesor Luis Fernández, por su apoyo en esta defensa. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio. Gracias. Hola, hola a todos. Gracias en principio por formar parte de esta defensa de trabajo de grado, muy importante para mí. Sobre todo porque pertenecí muchos años a la Facultad de Ingeniería. Allí me formé como analista de presupuesto y luego pasé a ser jefe de presupuesto por varios años. Y bueno, muy satisfactoria mi experiencia allí. Y como le comentaba aquí al profesor Luis, que también pertenece a la misma escuela, en algún momento, el profesor Luis, bueno, es un aporte que dejo a esta universidad, especialmente a esta facultad de ingeniería. Bueno, profe, para pasar. Ya va, ¿no la tienes ahí? Ah, Bueno, no por el departamento. ¿Vale? Flecha para abajo. Bueno, no, al teclado, dale. Teclado. Ahí. Okay. La agenda de esta presentación, la justificación, exposición del problema, la utilidad de esta investigación, sus objetivos, los antecedentes y bases históricas, el diseño de la investigación, los requerimientos del sistema que se propone, el análisis de los resultados y las conclusiones y recomendaciones. Ok. Bueno, la propuesta de sistema para el área de detalle de personal se basa en lo siguiente. El detalle de personal es un área común en toda la universidad. Es un tema muy álgido porque en él se ven involucrados no solo el departamento de presupuesto al que yo formo parte, sino que también hace parte las direcciones de las escuelas, la secretaría del consejo, el consejo de facultad, el recursos humanos y por supuesto luego pasa a las dependencias centrales donde continúan los trámites, porque no se quedan allí, pasan a otras instancias que sería recursos humanos central, la dirección de planificación y presupuesto, la dirección de nómina, de administración y finanzas. Entonces, este trabajo se justifica en la necesidad de automatizar, de modernizar, de incorporar el elemento tecnológico en un proceso que se realiza de manera manual. El proceso actualmente pues se realiza bajo la gestión documental en físico y requiere ser definitivamente gestionado documentalmente de otra manera. La digitalización de los documentos es una de las propuestas más importantes en este sentido. Indudablemente en un entorno actual donde se utiliza la inteligencia artificial, es requerido que estos trámites que son desde que el empleado ingresa, incluso después hasta que se jubila, porque
según nuestros manuales de procedimientos en esta área, sigue cursando los procesos en torno al empleado, es sumamente importante incorporar elementos tecnológicos. Ojo, no quiere decir que actualmente no existan sistemas, pero están aislados. La Dirección de Planificación y Presupuesto maneja un sistema, la Dirección de Recursos Humanos maneja un sistema y la Dirección de Administración y Finanzas, que es la parte de nómina y pago, maneja un sistema. Por lo tanto, me parece sumamente importante que se plantee como inicio del proceso el que de detalle personal las solicitudes que se hacen desde las escuelas, los departamentos, porque no es en la DPP donde inician los trámites. Se inicia cuando surge la necesidad en la facultad de contratar a un profesor, de contratar a una persona, de promover un concurso, de retirar a una persona, de tramitar una prima. O sea, es allí donde se gesta la necesidad de hacer un movimiento de personal. Obviamente que eso va a implicar incorporación y adquisición de tecnología, porque en este momento, bueno, sabemos que la universidad adolece de muchas cuestiones por el tema presupuestario, que es un tema conocido y ya no tengo que explicarlo mucho. Y así como contamos con un sistema que se llama AMC, que es el sistema contable, podríamos contar con un sistema que sea replicable a otras facultades, porque es exactamente lo mismo. O sea, el manual de detalles personal es el que rige toda la universidad. El flujograma es exactamente igual en todas las facultades y dependencias de la universidad. Entonces, de ser factible y realizable, pues podría ser replicable. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema en el área de detalles personal es todo problema que esto es circunstancia que se genera cuando un trámite se elabora de manera manual. Existen errores humanos voluntarios, en este caso saltos a veces en las contrataciones, porque ¿qué sucede? Que de repente yo hago una solicitud como secretaria, de repente por correo llega otra información o el director solicita otra cosa y no se lleva como que completamente el orden. No estoy diciendo que eso sea a todo momento, pero puede darse ese caso. Obviamente confusiones, el seguimiento de los trámites se realiza como que yo me dirijo a un departamento o envío un correo, pregunto cómo va eso. O sea, no hay una manera de yo meterme a revisar qué pasa con el trámite que se está elaborando. Eso no se ha dado todavía entre los departamentos que están trabajando en torno al trámite. El RAC, que es el registro de asignación de cargos, que es el elemento súper importante del área de recursos humanos y el área de presupuesto para autorizar la ocupación de un cargo, es un registro que emana de la Dirección de Planificación y Presupuesto, que lo hace por unidades ejecutoras, es decir, por facultades y dependencias. Lo solicita a las facultades para poder saber qué personas tiene a su cargo, cuántas personas, ya sean activos o jubilados, docentes, obreros, administrativos, en sus distintas desagregaciones. O sea, todo incluso mantiene ¿cómo se dice? La cuenta de egreso que tiene esa persona, con que le pagan, la dedicación en caso de los docentes, etcétera. Se actualiza de manera manual dentro de las facultades porque uno solicita a la FP ese corte a la fecha que lo pides, luego tienes que contrastarlo tú mismo con las notas que el analista toma. Por ende, no hay un solo rack, cada quien maneja una información distinta. Se genera retraso en la remuneración, porque bueno, si hay un error, obviamente que hay retraso en la remuneración. O sea, yo soy una persona que estuve trabajando continuamente en la Facultad de Ingeniería y luego la Dirección de Cultura, me fui a la Católica, regresé y pasé un buen tiempo, o sea, pude palpar esto recientemente porque tuve un error en mi planilla y bueno, mi remuneración no se retrasó.
el tema de la elaboración de maquetas. Sabemos que las maquetas es un instrumento que se generó en el Ministerio de Popular para la Educación Superior, conjunto a la OSU, que es el instrumento en el cual se solicitan los cargos, los movimientos de personal que emanan de las universidades, ¿verdad? Esto es, si, por ejemplo, si yo tengo un error, obviamente en la maqueta ya no lo puedo solicitar ese trámite. Y eso es retraso en la remuneración, eso es pérdida de talento humano interesado en prestar sus servicios en esta universidad tan prestigiosa. Obviamente, al no haber una sistematización de estos datos, no tenemos reportes, no tenemos indicadores, no tenemos nada de eso. Bueno, ¿será que implementando un sistema administrativo se podría gestionar eficientemente los trámites de detalle personal de la Facultad de Ingeniería? Es la pregunta. Cuanto a la utilidad de la investigación, bueno, lo que ya estaba comentando. O sea, en primer lugar, representa un aporte en el área de innovación de procesos, el área de hacer de un proceso, porque pretende disminuir tiempo de respuesta, gestionar la documentación de otra manera, generar otra dinámica en los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, me requiere la mejora continua del proceso, la capacitación, la adquisición de competencias, el uso de la tecnología, aprender de los trámites y mejorar el monitoreo del trabajo. Obviamente, va a favorecer la digitalización de los documentos transversales. ¿Por qué transversales? Bueno, porque si yo solicito a una persona varias veces, yo solicito para un trámite una documentación específica y luego otra instancia la va a requerir, o sea, no es necesario que yo la consigne varias veces. Eso debería estar digitalizado y asociado a esa cédula de identidad. No tendría por qué yo pedir varias veces un CVE o una partida de nacimiento o algo así por el estilo. Obviamente se optimizan los recursos porque en ocasiones ahí, cuando no se tiene claro y actualizado los cargos vacantes, se pierden. Sabemos que a veces se solicitan cargos y recursos que a veces no se pueden gestionar por falta de tiempo, incluso. Claro, lo del seguimiento de los trámites, la automatización de algunas tareas, la generación de indicadores y la disminución de costos, porque sabemos lo que genera imprimir un montón de papeles en este momento donde además el tema de la sustentabilidad debe ser manejado por todas las instituciones como una premisa importantísima. Cuando hablo de la retención del talento, me refiero a que una persona que se ve en una situación económica comprometedora y no recibe su sueldo a tiempo, pues tendrá que buscar otras motivaciones u otras fuentes de trabajo. Y una de las cosas más importantes para mí parece manejar una base de datos única, porque cada quien tiene los registros a su manera y modo. Es decir, hay que contrastarlos manualmente y la idea es que exista una base de datos depurada en toda la facultad. Pues. En este caso, que es el que estoy trabajando. Los objetivos de este trabajo es, en principio, como objetivo general, optimizar la gestión administrativa de los trámites del área de detalle personal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Para ello, los objetivos específicos son diagnosticar el estatus de los procesos administrativos que se realizan en la Facultad de Ingeniería inherentes al área de detalle de personal, tomando como referencia el análisis de la experiencia del talento humano con respecto a la elaboración de los trámites. Determinar las competencias de los grupos de trabajo según el rol desempeñado en el área de detalle de personal. Y finalmente evaluar la factibilidad económica y tecnológica de desarrollar un sistema para la gestión de trámites y detalles de personal, mediante la identificación de requerimientos generales. Los antecedentes que yo tomé para realizar este trabajo son tres. Porque todos versan sobre la construcción o la propuesta de un sistema o aplicaciones de procesos que se llevan de manera manual, que implican
gestión de documentos que implican generación por lo menos en el caso de el trabajo de Afonso Floralice, implica, por ejemplo, generar minutas, porque tiene que ver con la gestión de las notas. Por ello se llama aplicación web para la gestión académica administrativa de la educación continua. Entonces, bueno, todos los que se tomaron fueron con esa finalidad. En el caso del tercer trabajo, que es el de Arcángel Sánchez, gestión de los documentos como estrategia de innovación empresarial, se maneja la parte de la gestión documental en la Facultad de Ciencias. Por supuesto, en ese caso, y es muy importante retomarlo para este trabajo, toma como referencia las normas ISO 15489, que son las que se refieren al manejo de los datos. Los datos no solo de manera digitalizada, sino también los documentos. La manera como se archivan, cómo se solicitan, cómo se resguardan, todo eso. Porque en el manual de detalles de personal de la universidad y de movimientos de personal, y en general los documentos de personal tienen que ser archivados indistintamente, o sea, tiene que haber un expediente físico, indistintamente de que se puedan digitalizar. Eso es algo que es sumamente importante decirlo, porque o sea, en ningún momento se está diciendo que no se van a pedir los papeles y que no se tienen que tener, sino que para efectos de no volverlos a solicitar y tener ya la información sistematizada, sí es requerido que se tenga en ese formato. El primer trabajo, desarrollo de los módulos para la gestión de nuevas tecnologías y empleo, trámites administrativos y solicitudes en la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela. Lo tomé como referencia porque plantea hacer un diseño modular, y en este caso yo veo los distintos departamentos e instancias por las que pasa el trámite como una pantalla o una vista o un módulo para que cada quien tiene una permisología en la que va a tener acceso, en la que va a tener una cantidad de requerimientos distintos unos a otros, con niveles de aprobación y todo eso. Okay. En cuanto a la base legal, como la ley de la Contraloría General de la República, específicamente su artículo 35, porque todos los trámites que se realizan en la universidad, no solo en el área de detalle personal y en la administración pública, tienen que evidenciarse su trazabilidad, tienen que ser auditables, y esto sucede mucho con todo lo que es expediente, concurso. La norma ISO 9001 de 2015 sobre el sistema de gestión de calidad, por el tema del mejoramiento continuo, la revisión constante de todo lo que es los productos y procesos, y los manuales a los que he hecho referencia durante lo que he expuesto hasta ahora, que es el de Manual de Normas y Procedimientos de Detalle de Personal del año 2009, vigente, y Manual de Normas y Procedimientos para Movimientos de Personal en la Universidad Central de Venezuela. Como referente documental, tomo el concepto de gestión administrativa llamado Mendoza, porque hace énfasis en el enfoque sistémico, que yo trabajo mucho aquí, porque no solo el hecho de que los trámites los realicen varios departamentos, sino es la transversalidad de la información, es que a su vez se inserta dentro de un sistema nacional educativo, administrativo, incluso para el tema de los pagos, como le decía el profe Eduardo, se inserta dentro del sistema patria, inclusive. Y refiere que solo con ese enfoque sistémico se pueden orientar las acciones para su logro. El concepto de innovación que se maneja Leticia
Ramos Leticia, que es el resultado mejorado, añadir un valor a un proceso. Y por supuesto la teoría general del sistema, por lo que acabo de comentar, tomando las ideas de Zamudio, instrumento para acercarse a la realidad, cualquiera que esta sea. Las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados, y que la comprensión de los sistemas solo ocurre cuando se estudia realmente involucrando todas las interdependencias. Entonces, claro, lo que acabo de referir en la lámina anterior, no voy a repetir. El tema de la innovación de procesos, que también me parece que es lo que es como que uno de los aristas de este trabajo, como entendido como nuevas formas de hacer los procesos, de delegar responsabilidades, de reestructurar equipos y de hacer dinámicas grupales, el concepto que planteado por Lino. Y el de García Elizabeth, donde la innovación del proceso es vista como un cambio en el método o en la tecnología. En el caso de Olivero, la innovación de procesos, productos y servicios en las instituciones de educación superior se formaliza a través de los cambios en sus procesos pedagógicos, programas académicos, investigación, extensión y gestión administrativa, de tal manera que se logre propiciar y generar transferencia de conocimientos que aporta crecimiento y desarrollo sostenible a la sociedad. Claro, porque también sabemos que pues los procesos académicos y de investigación y de extensión son más robustos en la medida que los procesos administrativos son más eficientes. Por ende, ya sea por resultados, gestión por resultados o gestión por procesos, si no hay un mejoramiento continuo de la parte administrativa, también se va a venir abajo lo académico. O sea, es una sinergia allí. Ahora bien, el concepto que parece el cual versa este trabajo, que es el detalle personal. En el Manual de Normas y Procedimientos de Detalle Personal de la Universidad Central de Venezuela se define como registro impreso de todos los cargos docentes, administrativos, profesionales y obreros en condición de activos, jubilados, pensionados, contratados, vacantes y en previsión que posee una facultad o dependencia. En el mismo se reflejan datos como tipo de personal, tipo de nómina, nominación de cargo, identificador de detalle, sueldo, cuenta de egreso, proyecto al cual está asignado el cargo y la unidad administrativa al cual están adscritos. Sin embargo, yo considero que no es un registro impreso, que es un proceso. Es un proceso porque se reciben insumos, se procesa y se tienen unos resultados. Hay una trazabilidad de todos esos movimientos que suceden durante todo el desempeño del empleado hasta que se jubila, incluso. No se refiere solo a un registro escrito, implica otras cosas como la gestión de los documentos, de soportes, oficios y otras solicitudes que se hacen a incluso otras instancias. No queda únicamente en un registro escrito, es manejado por las unidades ejecutoras que conforman la facultad. Cada quien tiene su manera de llevarlo. O sea, no queda como un registro único. Lo que debería ser una base de datos única, pero no es así. Porque esto no es estático. El detalle personal es dinámico. El detalle personal todos los días tiene como una anotación y por eso se llama así, detalle de personal. Considero que a lo que hace referencia el concepto que acabo de leer del manual es a lo que se denomina RAC, que es el registro de asignación de cargo, porque allí sí es algo que se lista donde están todas esos elementos que yo referí anteriormente, pero como digo, no se incorporan en tiempo real los cambios que va dando la actividad del trabajador, porque el detalle personal implica todo, o sea, incluso lo que inherente a sus beneficios, el grupo familiar, o sea,
si solicitó una beca, todo eso es detalle de personal. Ahora con respecto, pasando al diseño de la investigación. Este trabajo se realiza bajo un enfoque cualitativo porque pues en ningún momento se basa en las percepciones, opiniones y sentimientos y el nivel empático de las personas que fueron tomadas como buenas. Desde un paradigma hermenéutico interpretativo por ese mismo motivo. Conviene citar el término Bergson, introducido por Parson, que sigue la corriente de Max Weber, uno de sus pupilos, y ese es un término alemán que habla de la empatía, de ponerse en el lugar de las otras personas. ¿Por qué? Porque esta investigación, las preguntas que se trataron en el cuestionario buscan precisamente conocer cómo se sienten y cómo actúan las personas ante la elaboración de esos trámites, a fin de saber qué consideran ellos que le hace falta a ese sistema. La investigación se realiza en este campo porque, pues, bueno, los datos se extraen directamente de los participantes, de las personas que elaboran ese proceso, y se apoya de manera documentada. Se trata de un proyecto factible porque se hizo la comprobación de la posibilidad de su desarrollo y buscar resolver, obviamente, un problema. El marco teórico está compuesto por los antecedentes que ya les planteé, la base empírica que es mi experiencia durante muchos años trabajando en esa área y la cantidad de trámites elaborados por mí y el intercambio que tuve con todos los departamentos y los entes de inscripción y las otras instancias dentro de la universidad. La base teórica, bueno, estas tres teorías, estos tres grandes rubros de conocimiento, la teoría de sistema, innovación de procesos y sistema método. Con respecto los métodos, al diseño de la investigación, se trabajó con un cuestionario de 17 preguntas abiertas, estructuradas, idénticas para todos los participantes, autoadministradas porque fueron enviadas por correo, unidireccionales, porque fueron los mismos términos para todo el mundo, para toda la muestra, por supuesto. Ese cuestionario fue validado por operacionalización de variables. Y también es importante destacar que se marcó dentro de la línea de investigación innovación tecnológica como proceso. Es parte de nuestras líneas de investigación del posgrado. Específicamente en lo que respecta a la asimilación y dominio tecnológico de las nuevas tecnologías de empleo. Porque ya estamos en el tiempo de la inteligencia artificial, porque ya no solo quedó en evidencia desde el año 2020, cuando fue importante el trabajo a distancia, cuando fue muy importante coordinar el trabajo con otros mecanismos que no fueran los presenciales, la necesidad imperiosa de dotarnos de equipamiento, no solo de máquinas, sino también de cómo hacer las cosas en estas condiciones. Bueno, este es el cuestionario y ahí están los objetivos. Si no, voy a trabajarlo cuando hable de los resultados. La población. Se tomó una población de 11 empleados. Se llaman listas de personal, una lista de presupuesto, una secretaria de consejo de facultad, un director de escuela, una coordinadora y un empleado administrativo. De toda esa población se tomó una muestra de 5 empleados, una muestra no probabilística intencional. ¿Por qué? Porque fue muy complejo que la gente quisiera responder las preguntas de ese cuestionario y participar en esta investigación, que evidentemente es álgida por el tema que se plantea. Por lo tanto, contestaron
se pudo tomar esa muestra muy reducida y se tomó un analista personal, la secretaria del consejo de facultad, un director de escuela, una coordinadora y un empleado administrativo. Bueno, hablando un poquito del proceso actual, cómo se realiza, es como el programa de la actividad. Lo que yo describí más o menos en la introducción, pasa por, dentro de la facultad, se genera necesidad, se realiza la solicitud ante el consejo de facultad, o la propuesta de, por ejemplo, el caso de una contratación de un docente, que es uno de los trámites como más concurridos. Entonces, bueno, se presenta la documentación, se discute en consejo de facultad, se genera una minuta, pasa a presupuesto para que le identifique unidad, una identificación del cargo, que es la cédula que tenemos todos dentro de la universidad, cada quien. Entonces, el departamento de presupuesto se encarga de definir ese código o esa idea para que sea ocupado. Para ello tiene que consultar el RAF, por ende es tan importante tenerlo actualizado, y concatenado con las otras instancias, que en este caso principalmente con recursos humanos de la misma facultad. Luego pasa el departamento de recursos humanos, que valida todo, revisa, verifica todo, hace los, ya tiene que interactuar con el SIGMOS, que es el sistema de movimientos de personal de la DPP, de la Dirección de Planificación de Presupuesto, elaborar una planilla de movimiento, genera muchísimos costos y es muy apremiante para ellos tener tener tinta, tener papel, porque es la manera como se tiene que presentar esas solicitudes ante esas instancias. Es un trabajo cuantioso. Luego que elaboran esa planilla en sistema, que imprimen todo eso, lo tienen que enviar, eso en un tiempo, por todos los procedimientos. ¿Sí? Se envía a la DPP los valida, lo aprueba o no lo aprueba, si tiene algún error. Luego pasa a recursos humanos, donde se verifica todo, puede que haya un error, vuelve otra vez a la facultad. Si todo está bien, pasa a nómina central y en nómina luego es que ingresa el docente cuando ya se le define su fecha de ingreso a nómina. Pero bueno, ese es como el ciclo de que alguien que es nuevo cobre. Yo puse los requerimientos que tiene que tener el sistema de esta manera. Sin embargo, lo hice así cuando hice mi predefensa, pero yo tengo un planteamiento en forma de demo, o sea, interactivo, que se desarrolló en Power Apps. ¿Por qué se desarrolló en Power Apps? Por los costos, porque era lo más económico que pudimos hacer para simular esto y demostrar que más allá de, ahorita se los voy a presentar, que más allá del dinero es determinar muy bien todos esos requerimientos, los parámetros que tiene que tener, que ahorita se los voy a más o menos a plantear. Evidentemente tiene que tener notificaciones, los roles, los permisos, fechas para las cuestiones, los parámetros. Trabajamos con el Power Apps, que es una herramienta de 365 de generar sin muchas complicaciones y muchos lenguajes, aplicaciones. Las fuentes de datos en líneas y locales, se utilizó SharePoint, que es una manera como de compartir documentos parecida a una nube, pero es un recurso de Microsoft 365. Estas Power Apps permiten obtener datos de todos estos recursos, SQL, Dynamics, Microsoft 365, SharePoint. En cuanto a mente de obra, yo digo que es el experto, que aquí hay muchos expertos en la universidad, del área de computación, que pueden participar en ese desarrollo.
En cuanto a la capacitación, bueno, con los resultados que les voy a plantear ahora del cuestionario, se evidencian algunos elementos que luego explicaré. Y bueno, otra manera, bueno, es elevar el proyecto, solicitar el financiamiento a alguna instancia que lo pueda dar. Lo que sí quiero destacar aquí, porque sé que esto es un poco engorroso de mostrar así, es lo siguiente. O sea, este sistema tiene que tener, obviamente, la posibilidad de loguearse con el correo y clave institucional. Eso en primera instancia. Y yo hago esta pantalla como decir bienvenida de manera como informativa, muy importante, de qué se trata el sistema, tiene un instructivo y conceptos básicos. ¿Por qué conceptos básicos? Porque son trámites densos que no todo el mundo sabe la terminología, la nomenclatura, y implica un conocimiento. Las escuelas, que ahí es donde viene parte de la teoría del sistema, las escuelas obviamente se desagregan departamentos, cátedras, secciones y ramos. Cuando yo hago un trámite, se supone que si yo selecciono que el trámite es para una escuela, ya de una vez me tendría que engranar todo lo relativo a esa escuela. O sea, todo lo que es inherente a esa escuela, que yo pudiera saber eso. Tengo un apartado referente a la Facultad de Ingeniería, donde se muestra su organigrama, se puede revisar los reglamentos a los que tiene que conocer alguien que haga esos trámites. En muchos casos, incluso está el reglamento referente a personal jubilado. Sabemos que en esta institución hay muchos valiosísimos profesores que están jubilados y son los que dan clases en posgrado, en alguna. La ley de universidades, por supuesto. Luego los RACs, que deberían mostrarse según lo que la persona escoja. Los calendarios académicos, por lo que hablábamos de los trámites que se quedan rezagados y que no deberían, pero que sucede. Los profesores que están activos para ese momento académico, de manera de saber cuál es la plantilla vigente. Preguntas frecuentes, uso de experiencia, historial de trámites que podrían consultarse por cédulas, por cátedras, por secciones, distintas combinaciones y generar indicadores, tal vez a través de la incorporación de Power BI, o sea, reportes en Power BI. Para crear lo de los trámites, yo cuando le mostré el programa hablé de uno de los trámites más comunes, reitero, que es el de las contrataciones. Bueno, quiero destacar que uno de los requerimientos más importantes es que cuando se selecciona la unidad ejecutora, es decir, la escuela, el instituto, la coordinación a la que se va a hacer el trámite, se engrana todo lo que tiene que ver con sus departamentos, sus materias, sus secciones, sus profesores, sus cargos de carta, o sea, que se haga como un filtro allí. Y eso que se refiere al formulario de trámite es que de acuerdo al trámite que se esté elaborando, se van a llenar los datos del profesor, que va a ser como ese registro súper importante donde no debería tener enmiendas para que los trámites se garanticen y que pasen a otras instancias. Bueno, aquí está el tema de la documentación cocinada. Yo estoy planteando el uso de menús desplegables que permitan y de checklist que permitan saber qué es lo que te está pidiendo el trámite y qué debes cocinar y que se vayan marcando. De Gabriela, te quedan 10 minutos. Bueno, ya voy. Entonces voy a seguir y muestro Quiero destacar aquí también el caso de la parte de la documentación, bueno, que tiene que ser así, PDF. Cuando se genera la solicitud, una vez que está todo ok, los trámites tienen que cambiar de estatus, se tiene que generar una pantalla donde se muestre que fue creado, con quién lo hizo, nombre del director responsable. Aquí también se incorpora el tema de las firmas digitales. Es muy importante que se manejen, porque muchas veces casos como las renuncias
Incluso los contratos y renovaciones se retrasan porque las personas no se encuentran disponibles para firmar sus contratos y dejan de cobrar. O sea, es importante que de una buena vez esa cultura de las firmas digitales se extienda un poco más para agilizar los trámites. Voy a seguir rapidísimo. Bueno, es muy importante, por lo menos en el caso del módulo de consejo de facultad, que pueda seleccionar si las asignaturas, ya meterse más a fondo con la contratación, si la asignatura es electiva, si es obligatoria, qué escuela pertenece, cuál es el código, cuál es el nombre que tiene, a qué departamento pertenece, porque esas son informaciones que permiten generar indicadores valiosísimos para conocer. En caso del tipo de contratación, bueno, si es una suplencia, si es ordinaria, cuál es el número del contrato. Ahí yo me refiero a que hay contrataciones que se hacen 1, 2, 3 veces renovaciones, y eso es que trae otra vez una ruma de documentos y más y más y más. Lo que también es un llamado de atención para que hasta cierto punto de renovaciones ya se realicen concursos. O sea, yo saber, bueno, cuántos docentes tengo que han sido renovados tantas veces. Bueno, ya a este le sale concurso y así sucesivamente. Eso me parece que son cosas importantes del área. En el caso o sea, tiene que haber la posibilidad de que si falta algo, pues no pasa a la siguiente instancia. Que no pase, que se quede. El departamento de presupuesto, que se puso varios ejemplos aquí, esto es muy largo, no lo voy a exponer, pero tiene que ver con lo que yo les dije, o sea, la posibilidad de decir el origen del IDAP, porque yo tengo que decir si el IDAP es creado, si es reestructurado, si es nuevo, quién lo dejó anteriormente, quién fue el que lo utilizó, porque eso es lo que se hace en el registro en C, toda esa historia que es lo que hace que se llame detalle de personal y que lo hace dinámico. Lo dejó pasó la fecha efectiva a la que quedó disponible. Esos son datos inherentes y de gobernanza de presupuesto. En la parte de recursos humanos ya debería ser como más, incluso hasta más depurado, que sería ya colocar si la planilla se elaboró o no en el sistema a los que ellos atienden, que tienen que reportar, que sería la DPP, la fecha de elaboración de esa planilla para poder hacer seguimientos, que pudieran ver las planillas y descargarlo. Y por supuesto saber datos como quién creó el trámite, cuál es el responsable, si hay algún recaudo que se va a consignar adicional que lo puede incorporar, y así sucesivamente. Pero lo más importante es el módulo de consulta, donde se pueda saber por dónde va el trámite, para saber más o menos las fechas probables de que la persona resuelva, llegue a término con su trabajo. Bueno, las preguntas. ¿Cuáles son tus tareas dentro del proceso de detalle de personal? La pregunta número 1. La mayoría, o sea, el 40% refiere las contrataciones, y luego están los cambios de dedicación. En el caso de la siguiente pregunta, ¿considera usted que un sistema automatizado le facilitaría la elaboración, control y seguimiento de los trámites de detalles personales? Sino porque el 100% de los entrevistados considera que un sistema automatizado facilitaría la elaboración. 40% identifica que un sistema agilizaría el proceso porque daría respuestas oportunas, y el 60% alega que reconoce que el sistema facilitaría el seguimiento de trámite. La tercera pregunta, que si existe apertura en la Facultad de Ingeniería para instaurar un sistema, el 100% considera que sí. Entre los argumentos está en 40% y 40% que facilitaría el trabajo y que modernizaría la gestión. La pregunta número 4, ¿cuál fue la actividad, la tarea que se le dificultó más durante la pandemia? Y ya les planteé por qué escogí el tema de la pandemia. Fue como el ensayo de la parte más, digitalizar más las actividades. Fueron diversas las respuestas. La mayoría dijo que el tema de recopilación de los documentos, porque están en formato físico, respalda lo que yo estaba comentando. ¿Cuál considera que es el área de que se le dificulta más? ¿Qué pasa de detalles personales? Consideran que disminución de nómina.
porque eso implica firmas de renuncias y todo eso. ¿Cuál cree usted que las tareas en detalle personal pueden ser automatizadas? El 100% considera que sí puede ser automatizado. Sin embargo, el 40% identifica que tendría mayor precisión y exactitud en la data como una de porque sí piensa. Y el 60% refiere que un sistema agilizaría y generaría una respuesta oportuna. La séptima pregunta, ¿cuáles tareas de detalle personal podrían ser automatizadas y por qué? El 40% considera que todas. El 20% dice que casi todas, principalmente las reestructuraciones, y un 20% no contesta. En ese caso se evidencia también como el conocimiento del proceso. La pregunta 8, ¿cree usted que es posible trabajar el detalle personal mediante un sistema donde intervengan las escuelas, secretarías, recursos humanos, presupuesto? Sí, ¿y por qué? El 80% considera que sí se puede hacer así, siempre y cuando estén bien establecidos los roles y tareas. La novena pregunta, ¿cuáles tareas de detalle personal considera usted que no pueden ser automatizadas? Y considera el 20% que las renuncia porque deben ser recibidas por cada supervisor, dice. Identifica que no se puede automatizar la firma de los contratos. Bueno, ahí se nota que el tema de la firma digital no ha mermado mucho. La décima pregunta, ¿qué elementos variables debe contemplar un sistema automatizado para realizar tareas de detalle personal? Bueno, el 20% propone que debe apoyarse en una base de datos confiable, 40% no contesta y 20% opina que debe contemplar parámetros, celeridad, verificaciones y seguridad que sean intuitivos, dar respuestas en tiempo real. ¿Cuál fase de detalle personal debería iniciar la automatización? El 20% opina que con las disminuciones de nómina, porque claro, ahí quedan los cargos disponibles, vacantes. Y a partir de allí ya se tiene como certeza que ese cargo se puede utilizar. Otro 40% opina que desde el inicio del proceso, pero no definen una tarea en concreto, lo mencionan de manera general. La pregunta 12, ¿cree usted que con la adecuada asistencia y capacitación de personal se puede instaurar el uso de un sistema para detalle personal? Sino porque el 100% de los encuestados consideran que con la adecuada asistencia y capacitación de personal se podría instaurar el uso de un sistema. El 20% considera que los sistemas ya existen en otras instituciones y han sido un éxito. Otro 20% considera que todo el personal debe no solo tener la capacitación para poder manejar el sistema con buenos equipos y consideran que lo más importante es querer realizar el trabajo. La pregunta 3, ¿cree usted que si contara con un equipo de computación más actualizado que actualmente podría hacer el trabajo con más facilidad? Y el 100% dice que sí. El 80% reconoce la importancia de la capacidad, el estado de conservación de los equipos y la velocidad de la conexión. Pregunta 14, ya casi. ¿Cuál cree usted que es el objetivo principal que presenta la ejecución de las actividades? El problema principal que se presenta en la ejecución de actividades de detalle personal. Consideran que el 20% opina que la burocracia, porque se complica y ralentiza los procesos. El 20% la recopilación de soportes en formato físico. El otro 20% la gestión manual de los trámites. ¿Cuántos años lleva usted trabajando con actividades de detalle personal? Fueron variables. Unos 8 años, otros 3 años, unos 10 años y unos 20 años. ¿Y conoce usted la existencia de algún sistema de detalle personal dentro de la universidad? Entonces dice el 80% desconoce que otra facultad existe un sistema automatizado. Y finalmente, ¿qué considera usted que hace falta que se pueda incorporar para ser automatizada? Dice que es falta de voluntad, enfatiza las competencias de los trabajadores porque consideran importante que el personal altamente calificado entrenara mediante cursos, computadoras actualizadas, comunicación entre los involucrados. Ahora sí puedo hacer lo de la demostración Ok, para cerrar. Okay. Déjame dejar de compartir. Déjame un momentito. Dejo de compartir acá y buscamos en pantalla tienes tú. En esta de 365. En esta. Ajá, sí, en esa. Aquí. Esta pantalla aquí. Si quieren entrar y donde dice Power Apps.
En este enlace. ¿Qué está aquí? En el link. De acuerdo, acuerdo. Ok. El que entró allí. Ok. Déjame entonces compartir esto. Porque share. Y vamos a escoger entonces esa pantalla. Esta no la cámara. Pero ahí sí necesito como teclea. Share. Ok. En adelante lo dejo todo para. Pero Ya te debe quedar muy poco. Sí. Porque hace más de 10 te dijeron 10. En el link. estuvimos siendo pacientes todos. Federico, porque necesito, es rapidito porque no voy a mostrar mucho aquí. O sea, lo que quiero mostrar es que esto se hizo en Si no estás pasada por 2 minutos, tampoco es demasiado. Dale play rapidito. claro. A eso iba. Yo dejé de escuchar. No, porque no he hablado más. Ok. Y Buen punto. entonces así como... así, no veo mucho, pero... Sí, te digo que. O sea, lo que yo estaba refiriendo, ¿no? Tiene que haber como que la creación de los trámites, todo el tema de los testigos, que la persona pueda saber, la persona pueda saber de qué está tratando, que se lo muestre. Sí que es muy complejo trabajar así viendo. Sí. Bueno, la parte de crear el trámite, a lo que yo me estaba refiriendo acá, bueno, por mostrar algunas cosas. Lo que estaba hablando de las asignaturas, parte de presupuesto. Cuando cambié las unidades de cobro, pues también se da el caso de que el IDAC no solo viene de esa escuela, sino que viene de otra escuela, lo que etcétera. Por los recursos humanos. Pero bueno, nada, esto se hizo como en 2 días. Era lo que yo hablaba de seleccionar acá. O sea, esta cosa no existe. Me pareciera muy, sí, que no es el agua tibia, pero, por ejemplo, yo dentro del instructivo yo puse que se tenía que poner un relativo donde se elige el número del trámite de la escuela a la que pertenece y el periodo académico del año que estaba tratando. Y así sucesivamente, como que pasa el tiempo, podemos hacer. Y bueno, por supuesto, en la parte de historia del trámite. Pero bueno, básicamente, yo lo que quiero demostrar con esto, la factibilidad de hacer algo, o sea, una vez que se han determinado una cantidad de requisitos funcionales y no funcionales que se puede hacer, si por lo menos se hicieran alianzas con la escuela de computación, por ejemplo, o con los mismos personas de las dependencias centrales encargadas en ello. Entonces, bueno, esa es toda mi presentación.